Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Alonso Martínez y hoy les hablaré sobre los diferentes lenguajes de programación que existen. Antes de comenzar, les daré una breve introducción acerca del tema. En el mundo existen diversos lenguajes, los cuales puede utilizar un programador o un ingeniero de software. Estos sirven para crear diferentes cosas mediante un código, como podría ser una página web, una app para móviles, base de datos, entre otras cosas. Por mencionar algunos de estos lenguajes y los más conocidos y populares son Java, JavaScript, Python, C++, PHP, entre otros. Un ejemplo más claro de lo que se mencionó hace un momento es Python. Python es un lenguaje muy útil en el mundo de la tecnología, ya que sirve para crear algo tan sencillo como lo es una página web hasta algo tan complejo como lo es un videojuego. En este tema más que nada quiero dar a conocer cómo sirven estos lenguajes y cómo son utilizados actualmente. Bueno, sin más que decir, ustedes se preguntarán, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación, en palabras simples, es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Nos permite comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la computadora entiende e interpreta en lenguaje de máquina. Entonces, se preguntarán también, ¿qué lenguajes existen y para qué sirven? Existen miles de lenguajes de programación utilizados en diferentes industrias y empresas. Algunos de estos lenguajes más conocidos y populares entre los programadores es C++, Java, JavaScript, Go, el lenguaje C, entre otros muchos más. El primer lenguaje que veremos es Python. Python es un lenguaje que ha existido durante mucho tiempo y que se fue olvidando durante unos años. Pero ahora este lenguaje es uno de los más populares y demandados actualmente. Se preguntarán, ¿por qué de casi quedan en el olvido pasó a ser uno de los más demandados? Bueno, se descubrió que este lenguaje es perfecto para desarrollar una tecnología que prácticamente ya está revolucionando nuestro mundo. Esta tecnología es la inteligencia artificial. El Python es un lenguaje más utilizado en las finanzas, como hacer cálculos o aplicar fórmulas. También se puede utilizar para desarrollar interfaces. El siguiente lenguaje es Java. Java es uno de los lenguajes más utilizados en todo el mundo. Puede usarse prácticamente para todo, desde una página web hasta un videojuego. Un ejemplo de esto es el famoso juego Minecraft, que fue creado y desarrollado en Java. Como ya se mencionó, Java puede utilizarse para programar cualquier cosa que te puedas imaginar, pero no hay que confundirlo con JavaScript, que es un lenguaje totalmente diferente y que se le aplican otros usos. El siguiente lenguaje es JavaScript. Como ya se mencionó, JavaScript es un lenguaje completamente diferente a Java, aunque JavaScript tiene algunas cosas de Java y el lenguaje C, pero su uso es totalmente diferente. JavaScript es un lenguaje orientado a escribir aplicaciones dentro de las páginas web. Es sencillo de aprender y su uso en el mundo de la programación es muy demandado, pero se tiene que tener en cuenta que solo sirve para crear herramientas y funciones dentro de una página web. El lenguaje C es un lenguaje de los más antiguos que existen en el mundo de la programación. Es un lenguaje creado para diseñar sistemas operativos, también puede usarse para crear aplicaciones y programas. Una ventaja de este lenguaje es que otros lenguajes se basan en él. Un ejemplo son los ya mencionados Java y JavaScript. Así que si se aprenden este lenguaje, los demás les serán un poco más sencillos. El lenguaje C tiene una variante llamada C++, que de igual forma es muy utilizado, aunque esta variante es más orientada a objetos. Es fácil de aprender y desarrollar. Se usa más para base de datos, sistemas operativos, videojuegos, entre otras cosas más. Go es un lenguaje desarrollado por Google. Está inspirado en el lenguaje C, pero es fácil de aprender casi como Python. Es un lenguaje procedural, lo que quiere decir que se divide en una serie de componentes o procedimientos que se pueden utilizar en el programa. Go es utilizado para crear todo tipo de aplicaciones, principalmente aplicaciones web. Un ejemplo de esto es Netflix, que está desarrollado principalmente en Go. El último lenguaje de esta lista es el lenguaje Ruby. Este lenguaje es fácil de aprender, que normalmente es utilizado por los principiantes en este mundo de la tecnología. Está más orientado a los humanos que en el hardware. El uso principal de este lenguaje es crear aplicaciones web, pero también se pueden crear aplicaciones de escritorio o app para móviles. Un ejemplo de esto es Twitter. Para finalizar, como conclusión personal, creo que los lenguajes de programación son como si fueran una nueva lengua, como si trataras de aprender a hablar otra vez, pero con la diferencia de que ahora aprenderás a hablar con una máquina para darle una serie de instrucciones. Los lenguajes en el mundo de la tecnología y de la programación son más que indispensables. Por lo menos tienes que saber un lenguaje de programación para poder ser un programador o un ingeniero de software. Y como se observó, cada lenguaje tiene sus diferencias y similitudes. Cada quien decidirá qué lenguaje aplicar o aprender en su desarrollo de un programa, una aplicación, una página web, etc.
pero cada lenguaje es importante en este mundo de la tecnología. De mi parte fue todo, muchas gracias por su atención.